Vamos a ver las preguntas. La única pregunta que tenemos hasta ahora es si vamos a estar compartiendo la presentación con los participantes. Sí, como hemos dicho anteriormente, estas presentaciones se van a estar enviando por correo electrónico, así que, y también las vamos a subir a las redes. Vamos a verificar si hay alguna pregunta por aquí. No, no hay ninguna pregunta por ahora, así que no habiendo preguntas, igual pueden usar este tiempo para pensar en alguna pregunta, ya sea para Jennifer, para Marisol o para Arián, porque recuerden que tenemos un periodo de preguntas y respuestas al cierre de este taller. Ahora vamos a hablar un poquito, gracias Arián, le pido a Federico del Monte y a Edwin Meléndez que me acompañen. Tenemos aquí un periodo para hablar de retos de la participación municipal comunitaria. Edwin, empieza tú, a ver, cuéntanos cuáles tú crees que son los retos de la participación. Bueno, mira, la tradición de planificación en Puerto Rico hay que ¿verdad? Repensarla, reactivarla. Claro, en Puerto Rico, Federico me corrige, hay cerca de 800 planificadores certificados, ¿verdad? Que es un número sustantivo, pero muy pocos de ellos se dedican a la comunicación ¿verdad? Comunitaria. Y han surgido con esta cuestión ¿verdad? De los desastres, una necesidad urgente de que estos planificadores se envuelvan más en los procesos participativos, no solamente de los municipios, sino de los municipios con las comunidades. Para mí, la planificación municipal divorciada de las comunidades, pues es un problema serio, ¿verdad? Sin embargo, todos estos planes de mitigación tienen muy escasa participación comunitaria. Es decir, que esta tradición de planificación de abajo hacia arriba, como la señala Arián, necesita una inyección, ¿verdad?, de energía, de creatividad y de colaboración entre los planificadores, ¿verdad? Los empleados municipales que se dedican a esto y los académicos como nosotros que podemos proveer apoyo a esos procesos. En el caso nuestro, Federico también puede hablar un poco más de esto. Creemos que el desarrollo de adiestramiento, ¿verdad? Sobre los procesos de recuperación, los programas que hay para llenar esas necesidades, en este caso los procesos de mitigación, por un lado es una necesidad muy importante y este seminario es parte de eso, pero también hay que sistematizar, ¿verdad? La educación tanto popular como la educación profesional, de educación continuada en estas áreas. Y yo sé que tanto la liga como los planificadores están dándole mucha atención a este aspecto, ¿verdad? De apoderar los profesionales para que puedan participar. En el caso nuestro, además de colaborar en ese esfuerzo, estamos desarrollando, como tanto Jennifer como Ariane señalaron, los mecanismos, ¿verdad? De estas capas de información geográfica son críticas para hacer estos análisis granulares, ¿verdad? Puntuales a nivel de los barrios, ¿verdad? Y de los municipios. ¿Verdad? Y a nivel regional. Los municipios pueden verse como una agregación de necesidades de las comunidades, ¿verdad? Ese insumo a los planes de mitigación es algo que es un reto ahora mismo, que, ¿verdad? Que en muchos sitios, no estoy diciendo en todo, ¿verdad? Hay un cierto divorcio de la participación comunitaria, de la concretidad, concreción, ¿verdad? De esos planes a nivel de barrios, ¿verdad? De creación de centros de resiliencia, de facilitar y poner más facilidades adecuadas, ¿verdad? Para responder a las emergencias y demás. Así que yo creo que esta conversación de hoy con Marisol, Jennifer, Arias nos permite empezar al desarrollo de estrategias, ¿verdad? Que se combinan recursos municipales con las organizaciones sin fines de lucro, con los planificadores, con estos sectores que son afines a esta planificación de abajo para arriba. No como un sustituto ¿verdad? A los procesos de planificación que están ocurriendo a nivel central y municipal, sino como un complemento necesario, ¿verdad? Como algo que le dará energía e ímpetu a la concretidad de esos planes de mitigación. Y yo creo que hoy ha sido un buen, ¿verdad? Un buen punto de partida para lo que tenemos que hacer moviéndonos hacia adelante.
Gracias, Edwin, por esas palabras. Federico, háblanos un poco de lo que tú entiendes son los retos de participación municipal comunitaria, por favor. Mira, yo creo que estamos en un momento donde la planificación se convierte en ineludible. Y esto es así sobre todo si vemos el fenómeno de la liga. ¿Por qué surge la liga? Porque es precisamente un convencimiento entre muchos alcaldes de que los problemas de los municipios van más allá del tema puramente político partidario. Es decir, hay una serie de problemas que afectan a los municipios, que afectan lo mismo si son rojos, azules, como quiere decir. Yo creo que, y eso es un paso importante, porque entonces eleva la planificación y los alcaldes, yo creo que atinadamente lo han identificado como la herramienta que le va a permitir afrontar los problemas que enfrentan cada día. Eso se conjuga con tres narrativas, que es la narrativa de la crisis de la deuda, con el impacto que ha tenido en los municipios, la narrativa también del cambio climático, en términos de que hemos tomado conciencia y los huracanes nos han, fue un poderoso llamado de atención, es decir, que tenemos que redefinir el paradigma con el que hemos estado operando. ¿Sí? Eso es fundamental, unido a otros temas como son los cambios demográficos en Puerto Rico. Es decir, que hay un conjunto de factores que obligan a que la planificación sea ineludible. Pero hay retos, como menciona muy bien el doctor Edwin Meléndez. Tenemos una tradición quizá, y el mejor ejemplo en esto son los casos de los planes de mitigación, donde durante mucho tiempo se habían hecho como un elemento de cumplimiento. Hay que hacer el plan porque si no hacemos el plan, pues no accedemos a estos fondos, y era un proceso casi mecánico. Yo creo que lo que pasó en el país después de los huracanes Irma y María nos trae a colación de que hay que incorporar a las comunidades de una forma más activa en estos procesos de planificación. Que se dice sencillo, pero que es complicado porque tenemos que reconocer también que los municipios enfrentan un montón de limitaciones y no todos los municipios tienen estatus de planificación completo. Sabemos que hay municipios que han estado trabajando media jornada por la limitación presupuestaria, es decir, que es un tema complicado, pero no tenemos otra manera. Hay que impulsar la planificación, hay que envolver a las comunidades y a la misma vez hay que ver cómo los municipios acceden a ingresos para poder hacer eso, porque eso implica recursos, personal, tiempo, que muchas veces los municipios tienen que decidir con los escasos recursos si arreglo la carretera o tapo la cancha o atiendo las amas de llave. Es decir, que es un tema complicado, pero es ineludible. En ese sentido, yo quería también decir que lo que nos presenta Jennifer y bien interesante lo que habló Marisol y Ariane, es que estas herramientas nuevas permiten hacer disponible a las comunidades información que antes era un poco técnica, un poco complicada. Es decir, que hay manera ahora de que la información llegue a la gente, porque si la gente no entiende de qué le estamos hablando, no van a entender que es un proceso abstracto que genera el municipio y no se van a envolver. Es decir, yo creo que todas estas estrategias digitales ayudan a democratizar la información, a que la gente se apodere del proceso, a que la gente entienda cuando se habla de cambio climático, cómo eso afecta a su vida diaria. Y en ese sentido yo creo que vamos en vías de mejorar eso, pero hay que resolver de nuevo el tema de los recursos. Es decir, todo esto lo podemos hablar y es un tema que me preocupa mucho porque en estos días se está anunciando que está en la fase de acuerdo el tema de la deuda, pero que eso va a tener un impacto, que hay mucha gente muy preocupada sobre los recursos con que va a disponer los municipios y el sistema de planificación de Puerto Rico. Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo, pero hay que discutir el tema de con qué recursos van a atender los municipios y la agencia de gobierno todo el tema de planificación del país, porque estamos en una situación bien precaria. Y ahí hay un
un equilibrio que es difícil. Gracias, Federico. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros en la Liga estamos convencidos de que la agenda municipalista es agenda de país. Y siempre decimos que los municipios son más que sus alcaldes, son más que sus alcaldesas. Son obviamente los alcaldes y las alcaldesas son piezas medulares de la administración de este gobierno municipal, pero el pueblo es el municipio, la ciudad. Si continuamos en el país teniendo delegación de responsabilidades, pero no delegación de recursos, no hay manera de hacer procesos de planificación participativa municipal, ¿verdad? Los municipios han enfrentado ¿verdad? El peso principal de las continuas imposiciones de medidas de austeridad unilaterales de parte de la Junta de Control Fiscal, de parte del Estado. Los recursos están en el Estado y sin embargo son los municipios los que sirven como la principal línea de defensa. Lo que mencionan Edwin y Federico en cuanto a la disponibilidad de recursos es cierto, ¿verdad? Hay una necesidad increíble de recursos en los gobiernos municipales y si se hace una mejor delegación de los fondos para poder atender las responsabilidades, esos procesos de planificación se podrían llevar de una mejor manera. Pero ahora mismo los municipios que en un periodo del 2015 al 2018 vieron reducidos sus ingresos en un 15%, tomando en consideración el impacto de los huracanes, el impacto de las tormentas, de los terremotos, ahora con la llegada del COVID, y sin embargo se sostuvieron dando los servicios esenciales. Así que hay un momento en el que los municipios tienen, ¿verdad?, que hacer unos ejercicios de priorización de qué hago primero, qué hago después con los limitados recursos que tengo. Así que por eso nosotros en la Liga estamos dando la lucha para defender las arcas municipales, porque sin recursos no hay mucho que se pueda hacer. Así que muchas gracias por ese insumo. Hay 11 preguntas ahora en el Q&A. Creo que hay unas que son de la presentación anterior, así que las voy a leer poco a poco. Hay una persona anónima que dice, ¿podría abundar un poco más sobre qué significa estar en la llanura de inundación? Estas preguntas, como creo que están combinadas, si los panelistas podemos todos prender las cámaras para que nos podamos ver, así que vuelvo a repetir. ¿Podría abundar un poco más sobre qué significa estar en la llanura de inundación de los 100 y 500 años? No sé quién quiere coger esa pregunta. Bueno, yo mencioné el componente de llanura e inundación, básicamente hablando de lo que es zona inundable o zona que está en riesgo a sufrir por inundaciones en caso de lluvias copiosas o desborde de río. En la zona costera podría ser precisamente eso, ¿no? Una zona costera que puede sufrir de inundaciones por marejadas ciclónicas, etcétera, etcétera. Okay, gracias, Ariam. Marta Bravo Colunga nos pregunta, dice, ¿podrían mencionar cuáles son las estrategias de los planes de evacuación de las comunidades en riesgo y la identificación de los refugios? No sé quién quiere contestar esa pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de los planes de evacuación de las comunidades en riesgo y la identificación de los recursos? Bueno, puedo contestar. Eso es parte de los planes que se trabajan a nivel de la organización municipal de manejo de emergencia. Y cada municipio, a través de su departamento, de su oficina, tiene la responsabilidad de mantenerlos. Cuando se hace la elaboración del plan de mitigación, todos esos elementos son considerados para incorporarlos al plan, pero es responsabilidad ya de esa oficina para manejo de emergencia. Y cada municipio se encuentra en etapas distintas, porque obviamente es elaboración individual de cada municipio. Gracias, Marisol. Hay una pregunta se la voy a dar a Federico, ¿verdad? Esta pregunta la hemos recibido ya varias veces, no necesariamente del contenido, sino del proceso de qué viene después del taller. Omaira Tubano dice, soy planificador y quiero el certificado de las 2 horas. ¿Cuál es el costo y cómo lo solicito? Se comunican a través de la página de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y ahí nos pasan la información. Si ya, como se registró en la actividad, hay un récord de las personas que asistieron, así que nos escriben a nuestra página con su información y entonces le damos la información ahí para la emisión del certificado. Gracias, Federico. Edwin Estrada García pregunta si existe algún taller dirigido a las comunidades que pueda ayudarles a organizarse. De mi parte les comparto que tanto la Fundación de Sila María Calderón tiene talleres, hay otros grupos que están trabajando, pero no sé si los compañeros quieren dar alguna información adicional de recursos actuales.
Déjame decir, la Foundation for Puerto Rico tiene una delegación del programa de resiliencia comunitaria. Está trabajando con estos temas y yo sé que ellos están organizando talleres, aparte de otros grupos, pero tienen una delegación específicamente del Departamento de la Vivienda para trabajar en los temas de resiliencia comunitaria y están desarrollando una base de datos. Es decir, que lo pueden poner en Foundation for Puerto Rico, y pueden llegar hasta allá y están en ese proceso de partir información, entre otras, por mencionar solamente una. Super, Federico. María Lecomte en el chat nos dice, Titín Foundation va a lanzar una aceleradora para sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, así que pendiente a las redes de esa fundación tan importante. De nuevo, Titín Foundation va a lanzar una aceleradora para sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. Cristina, si me permite, puedo añadir que los cursos de la certificación que estamos lanzando con la UPR de Arecibo tienen un curso específicamente dedicado a la planificación a la planificación comunitaria. La idea es entrenar activistas locales, empleados municipales y de sectores sin fines de lucro en las metodologías para hacer esta planificación de abajo hacia arriba. Ariane y Federico y Jennifer están envueltos, los panelistas de hoy. Esperamos que Marisol se envuelva también en el desarrollo del currículo y en implantar estos cursos. Una de las grandes bondades, ¿verdad? Si me permites un minuto, es el uso de GIS que han ilustrado tanto Jennifer como Ariane. Y si me das un minuto, yo puedo ilustrar, ¿verdad?, un ejemplo de cómo aplica el caso de Arecibo, ¿verdad?, las capas que hay y la importancia de integrar el análisis empírico, como quien dice, de dónde están las inundaciones, cómo se benefician, el daño que se ha creado, etcétera. Esto me toma un minuto, pero creo que sería importante ilustrarlo. Déjame compartir compartir la pantalla un minuto. Perdón, tengo que hacer esto antes de compartir la pantalla. Ok. Entonces, déjame ajustar la pantalla un momento para que salga el show. Ok. Esta es una ilustración del caso de Comerío, ¿verdad? Realmente en una presentación más larga lo hago a través de toda la cuenca del Río de la Plata, porque es un problema regional realmente de los municipios. Naranjito, Toda Alta y Dorado se afectan de lo que sucede en Comerío. Pero estos son ejemplos de las capas. Ahí se ilustra lo que es creo que es el 100 floodplain, ¿verdad? La capa de los 100 años. Y ahí te dice las viviendas. Esta es una gráfica visual de satelital donde se impone la capa de inundaciones para efecto de la planificación comunitaria. Eso es importante porque la política pública es que las casas en áreas inundables no se le da fondos para rehabilitarla, ¿verdad? Hay que ver las implicaciones prácticas de esto. En la aplicación que nosotros tenemos de GIS, pues están en las distintas capas donde están incluimos las viviendas vacantes, los daños de inspección. Esto aquí demuestra los lotes, ¿verdad?, por catastro, con las áreas inundables, etcétera. Esta es otra vista más o menos de las mismas áreas inundables. Aquí se dan los daños de FEMA, se da una ilustración más específica. Aquí se dan las áreas de donde están las viviendas vacantes, porque en caso de que alguna de estas viviendas cerca de los ríos, donde no haya posible mitigación, ¿dónde se va a mudar la gente que está en estas áreas, ¿verdad? Y también se localiza dónde están los recursos de las escuelas, los hospitales, los cuarteles de la policía. ¿Verdad? Todo esto son capas que están disponibles en nuestras aplicaciones, y de aquí en adelante pues es el otro caso de Naranjito. No voy a ilustrarlo más, pero lo que quiero señalar es la importancia de que estas nuevas metodologías de planificación comunitaria y municipal se incorporen a los procesos que estamos dando,
que además de tener las plataformas, hay que entrenar la gente y las comunidades para que puedan usarlo al momento en que tienen las discusiones. Eso se llama en los departamentos acá de planificación community visioning, ¿verdad? Ejercicio de visión de lo que es posible a nivel de las comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo con los cursos de entrenamiento que vamos a ofrecer en la certificación, que la gente pueda manejar estas capas de información al momento para contestar las preguntas puntuales como mi casa está en un área inundable, sí o no, pues usted puede enfocar aquí en esas áreas y contestar esas preguntas. Gracias, Edwin. Nos comparte además José de Jesús que en los próximos meses la iniciativa Urbana Planifica estará dando talleres comunitarios sobre la mitigación de riesgos para la resiliencia comunitaria. Si están interesados pueden escribir a urbanaplanifica@gmail.com o buscarlos por Facebook e Instagram. Están bajo Urbana Planifica. Gracias. Hay otra pregunta, hay varias preguntas más. OPAS PR dice, ¿por qué la falta de participación ciudadana es baja? Desconocimiento, falta de educación al pueblo. ¿Se ha hecho algún estudio? Sobre ese punto, hay que, evidentemente, en el contexto que nos encontramos, la pandemia ha sido un factor definitivamente que ha sido un problema. También yo creo que el proceso de planificación de los planes de mitigación se unieron dos factores, es decir, la difícil situación post-huracán, quizás el esquema ha estado muy centralizado en términos de cómo se convoca a la gente. Yo he participado en varias reuniones, usualmente son en el municipio, a veces son en horas de la tarde. La experiencia de todo el que tiene trabajando con comunidades sabe que para ese tipo de esfuerzos hay que ir a las comunidades y hay que ir varias veces, hay que convocar a la gente. Así que yo te diría que en este proceso el esquema ha sido un poco centralizado, ha sido muy rígido y le ha faltado, es un tema también de recursos. Yo hablaba con oficiales de la Junta y uno de los temas que había era que no había muchos recursos para convocar reuniones. Así que se ha juntado todo eso, pero en un momento tan crítico, realmente el nivel de participación, yo creo que no se llegó, no se hizo un esfuerzo más allá de lo que estamos hablando, por llegar a las comunidades, porque estos procesos no se puede depender de que la gente va a ir a las instituciones. Hay que llegar a las comunidades y hay que discutir la información y masticarla para que la gente, quizás también otra cosa es que las presentaciones fueron muy técnicas y muchas veces la información realmente no llega. Gracias, Federico. Jessica Díaz nos dice, la resiliencia debe estar atada a la mitigación para producir adaptabilidad y reducción de riesgo. Mitigando, ¿se hace uno más completo o resiliente? Estás en mute, Edwin. Bueno, esa es una pregunta un poco teórica, ¿verdad? Pero la relación entre mitigación y resiliencia es una muy directa, ¿verdad? La mitigación es preventiva de los daños y los riesgos que pueden ocurrir con cualquier evento, pero esto tiene que verse como un ciclo, ¿verdad? Porque la resiliencia, en definitiva, es una medida de cuán rápido ¿verdad? Si tú fueras a presentar una gráfica, cuánto es el daño, ¿verdad? Cuánto el sistema sufre, sea en viviendas, sea ecosistemas, y cuánto tarda en recuperarse, en volver al estado en que estaba anteriormente, ¿verdad? Y eso se mide en todos estos sistemas sociales y ecológicos. Pero la mitigación es una forma de prevenir que el daño ante estos desastres sea muy profundo, ¿verdad? Que dure mucho y que afecte el sistema en una forma ¿verdad? Que afecte más personas, más vida y más así que la mitigación se puede ver con un efecto anterior al desastre para prevenir que los daños sean tanto, ¿verdad? Que el riesgo no sea tanto y para que se recupere el sistema más rápidamente. Pero una vez, ¿verdad? En los procesos de recuperación,
la mitigación, las medidas de mitigación no solamente restauran esa recuperación, sino que pueden llevar a prevenirla en el futuro. Es un proceso constante que está íntimamente relacionado a la resiliencia. Esto será un poquito teórico y abstracto, pero quizás los compañeros, ¿verdad? Arián puede hablar de Loíza o algunas experiencias prácticas que ilustren esta relación entre resiliencia y mitigación. Arián, ¿quieres aportar algo? Claro, muy bien, o sea, básicamente lo que estaba diciendo Edwin, pero quizá algo más a pequeña escala es que la mitigación, igual que la resiliencia, ¿no? No es un resultado final necesariamente, es un proceso continuo. Y un proceso que necesita por obligación que le participen muchas personas. Así que en la medida en que se va desarrollando estrategias de mitigación y se va implementando esa estrategia, se va generando capacidad, se va generando conocimiento, se va generando organización comunitaria y por ende, pues de abajo hacia arriba, ¿no? Se va construyendo esa resiliencia que puede ser una comunidad o podría ser un barrio o podría inclusive muchas comunidades de un municipio llegar a la resiliencia municipal y así subiendo de escala, ¿no? Así que todos los procesos que sean de mitigación contribuyen directamente a lo que podría ser la resiliencia municipal o regional. Gracias, Arián. Javier. Déjame hacer, perdóname, Gracias, Federico. Sí, dale. un comentario rápido ahí, aprovechando lo que dijo Arián y atándolo a lo que ha dicho Marisol. Los planes de mitigación son herramientas de trabajo, es decir, no es un documento, es una herramienta. Y cuando Marisol decía que el plan es un documento vivo y si ese plan hay que administrarlo, hay que gerenciarlo, y ahí los planificadores tienen una importante labor, porque precisamente ese proceso de actualización lo que va a mantener eso que dice Ariane, es un proceso continuo. Hay un flujo de información, hay cosas que pasan, el plan hay que reajustarlo, surgen cosas que no estaban contempladas, es decir, que el proceso de planificación es un proceso vivo y por eso es el elemento participativo. No es un documento que se hace y se archiva ahí, a los 5 años se verifica. Es decir, que es un proceso vivo y participativo. Gracias, Federico. Hay varias preguntas adicionales. Javiera de Jesús Alicea dice, ¿creen que envolver a las comunidades organizadas por juntas facilita el proceso de informar planes de mitigación por encima de las comunidades que no necesariamente tengan líderes comunitarios? ¿Cómo ayudarían a los municipios a organizar las comunidades si fuese el caso? Yo puedo hablar desde el acercamiento de la planificación, ¿verdad? De las comunidades. Los municipios tienen un largo historial de trabajar con todas las comunidades que componen sus municipios. No hay integrante o miembro de gobierno de Puerto Rico que sepa de cerca, de plano, ¿verdad? Cuáles son las necesidades y las particularidades de cada una de sus comunidades, como los alcaldes y las alcaldesas. Así que ciertamente, en mi caso personal, ¿verdad? Yo soy planificadora social, no necesariamente, en mi percepción muy personal, no necesariamente tiene que haber una junta organizada para que una comunidad esté organizada, ¿verdad? Los líderes comunitarios son líderes que accionan y actúan dependiendo de la necesidad, dependiendo del evento, dependiendo de su capacidad, de su disponibilidad, porque muchos líderes comunitarios son voluntarios, ¿verdad? Entonces hay unas fluctuaciones. Ciertamente hay unas comunidades que están más organizadas que otras, pero en ese sentido los municipios tienen una larga trayectoria de conocer las particularidades de cada una de las comunidades. Eso lo vimos a raíz de los huracanes Irma, María, los terremotos, ahora el COVID, que los recursos están llegando a donde se necesitan y es por ese conocimiento. Pero siempre hay espacio para apoyar a las comunidades y siempre hay espacio para mejorar los procesos de organización. O sea, una cosa no cancela la otra. Así que no sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Sí, me gustaría abordar en términos de la forma en que se hace el acercamiento a las comunidades. Se habló planificar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sobre el plan de mitigación y es correcto. La experiencia me dice que cuando se lleva la información particularizada a la comunidad que tiene un efecto específico, hay más participación.
Cuando se presenta un plan general donde se habla de la vulnerabilidad, en general para el municipio, las comunidades no se sienten identificadas y por lo tanto no participan. Por eso el nivel, la escala, incluso la geografía, por eso la herramienta que tiene el centro, donde presenta los layers de información geográfica, presenta dónde están las residencias, dónde están las áreas más vulnerables para cada uno de los tipos de riesgo, es el tipo de herramienta activa, interactiva que se necesita para que la comunidad se sienta verdaderamente involucrada en un tópico específico. Hay obviamente comunidades que tienen múltiples vulnerabilidades, ¿verdad? Simultáneamente, y esas comunidades pues quizás están más interesadas en cualquier cosa que sea mitigación. Pero si es algo que se vivió recientemente por María o que se vivió por la secuencia sísmica y tú le vas a hablar del plan de mitigación, pero le haces énfasis en esa vulnerabilidad que los está tocando o que los ha tocado muy recientemente, vas a tener más participación. La Gracias. información de plan de mitigación general y el aviso en el periódico realmente no toca o no, las comunidades no se sienten involucradas porque entienden que no es para ellos, que eso es un plan, que eso es una cosa bastante abstracta. Búscale lo que es lo que le toca directamente y ahí vas a tener una participación. Y por eso en uno de los slides mencioné que había que llevarlo quizás a un nivel de vecindario, un nivel de más local para poder tener esa participación que se espera. Gracias, Marisol. Y eso hace hincapié con un comentario que puso Anet de León en el chat, de que muchas veces las comunidades se sienten como que la convocatoria es para cumplir, ¿verdad? Como este checklist de que se convocó. Así que ciertamente hay mucho espacio para mejorar en ese proceso de convocatoria, de integración. Yo me sostengo en que tiene mucho que ver con un asunto de recursos, pero también tiene que ver con un asunto de political will, ¿verdad? De esta cuestión de ver la importancia de trabajar con las comunidades, y eso es algo en lo que la Liga cree fuertemente, así que nosotros estamos desarrollando iniciativas de participación ciudadana para fortalecer ese componente. Nos quedan 15 minutos y todavía hay 12 preguntas, así que vamos a ver si las podemos contestar más rapidito. Andrea Barrientos nos dice, excelente planteamiento del profesor Meléndez, aparenta ser que la comunidad participa poco o superficialmente por la falta de espacio y convocatoria genuina, pero creo que también es importante no limitarse a distribuir información, sino a usar métodos creativos para su engagement. Tal vez sería interesante hablar de ejemplos locales que sí han funcionado y analizar esos casos. No sé si quieren decir algo rapidito al respecto sobre eso, o quizás podemos hacer un taller de seguimiento sobre otros case studies, ¿verdad?, que han funcionado. Me parece que este es un tema de mucho interés. Bueno, nosotros tenemos casos de estudios, ¿verdad? Que estamos desarrollando en el caso de la vivienda y los ejemplos de lo que se ha hecho en Puerto Rico para la planificación, que combina tanto las agencias que financian la vivienda y demás, más la planificación a nivel de los municipios y de los barrios. Está incluido en un curso de Federico, así que yo solamente estoy motivándolo para que él hable de esos ejemplos que él va a incluir en su curso, que son casos de estudio que realmente hacen esa conexión entre los fondos y las políticas públicas y la actividad de los municipios y de las comunidades para restaurar los sistemas. Él tiene 4 o 5 ejemplos, no sé si tenemos tiempo de entrar en ellos, pero Federico, te estoy poniendo aquí a ti en el punto. No, yo creo que es un punto súper válido, porque uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que muchas veces no tenemos noción de las cosas que se han hecho, que han sido exitosas. Así que yo comparto lo que dice la pregunta de la compañera, y es una actividad que debemos de coordinar porque hay muchos ejemplos de cosas muy exitosas. Para poner un solo ejemplo, la Laguna del Condado en el 70 era un pozo séptico. Hoy usted va a la Laguna del Condado y es un sitio de recreación, y fue producto de un esfuerzo que se hizo de lucha para recuperar y sanear. Y nadie pensaría que en los 70, porque se nos olvidan esas experiencias, porque hemos hecho muchas cosas buenas e interesantes y se nos han olvidado. Yo creo que es una magnífica pregunta de que hay que reeditar, porque hay muchas buenas experiencias con muchos buenos resultados de cosas muy buenas que hemos hecho.
Gracias. Quizás ahí está la próxima colaboración del centro y la SPP en coordinar ese taller. Hay un comentario que es de David Cortiela. Quiero enfatizar el punto que hizo Federico. Hay una buena oportunidad de obtener fondos para las comunidades, pero se tienen que incluir en el Recovery Plan que el Departamento de la Vivienda está solicitando. Pónganle mucha atención a los pasos que se tienen que tener como parte de ese plan. El Recovery Plan sirve como punto de partida para la evaluación de la asignación de fondos del CDBG. Debido a eso, todo plan debe ser evaluado con los requisitos de gastos de fondos de CDBG. Así que hacer un comentario. Hay una pregunta de Luz Cuadrado Peterson. Otro comentario. Hay comunidades que están gestionando sus propios modelos de planificación y que no se conforman solamente con ser recipientes de información o proveer retroalimentación durante algunas reuniones. Se sienten protagonistas y pueden aportar mucho a las estrategias y tácticas de implantación, incluidas las oportunidades de adiestramiento, contratación local y empleo, en vez de importar recursos fuera del país. Eso es correcto. A modo de ejemplo, nosotros en la Liga acabamos de firmar un acuerdo colaborativo con el municipio de Tuabaja y de Coamo para un proyecto piloto de transparencia en construcción con nuestros partners de Sembrando Sentido, que es parte de la red de transparencia, y se están gestando unos grupos comunitarios como de un oversight para monitorear el uso de los fondos de reconstrucción, ¿verdad? No solamente cómo se toma la decisión, pero también cómo se invierte ese dinero, para que no sean gastos solamente, sino que sean inversiones. Hay otro comentario de Javier A. de Jesús Alicea. Si el plan es desarrollado a base de estrés dejados por eventos atmosféricos, terrestres, etcétera, ¿cómo se asegura un plan de acción de mitigación a incidentes que no se han presentado? Esto es a base de un desarrollo de acuerdo a directrices hechas por manual de FEMA. Déjame hacer un comentario ahí que tiene que ver con lo que se habló de los efectos regionales. Hay lo que se llama el Plan de Mitigación Estatal, que es un documento que está ahora en borrador y que se supone que es el documento que coge toda la isla. Sí, porque Marisol habló de los planes de mitigación estatal, pero hay el nivel regional que se cubre en el Plan de Mitigación Estatal. Ese documento que está en revisión, de hecho hemos solicitado a los compañeros que trabajaron en él que tan pronto esa fase culmine, ellos van a entrar a un proceso de vista pública para que todos opinemos. Y es precisamente en ese documento donde se debe de ver el carácter regional y todos aquellos otros eventos que quizás FEMA o los fondos federales no ven, pues ese sería el documento para trabajar y atar todo ese tipo de preocupación. Gracias, Federico. Hay un comentario, ¿verdad? Siempre es bueno leer comentarios de historias o de cómo estos talleres ayudan a la gente. Nicole Carrasquillo nos dice: soy residente de la urbanización La Plata, en Tuabaja, Levittown. Cuando María, mi hogar se vio directamente afectado, pero FEMA no tomó nunca acción. Ver esto me da una ventana para futuro. Gracias. Así que es importante siempre esos procesos. Hay varias preguntas para Edwin, que las voy a consolidar. Están preguntando a Edwin, Cristo Pobre y Amaya, ¿en qué universidad es que se va a estar dando el curso? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Y cómo cuándo? Amaya pregunta, ¿cuándo se estará ofreciendo la certificación? Bueno, esas son preguntas importantes. Nosotros estamos ahora en la fase beta de 6 de los primeros cursos. Estamos trabajando en otros 4 o 5. Esos cursos que están en la fase beta estarán ofreciéndose. La fase beta va a comenzar esta semana que viene. Se extenderá por 2 o 3 semanas. Así que digamos que para final de abril, yo espero que la UPR de Arecibo comience a tomar matrícula para estos cursos, ¿verdad? Los cursos son cortos. En total tienen presentaciones, ¿verdad? Que son, vamos a decir, módulos pequeños de 15, 20 minutos, pero tiene discusiones cada 2 o 3 módulos. Tiene una hora de discusión con los instructores y los cursos varían entre 2 sesiones de discusión con los instructores a 3 y algunos llegan hasta 4. Así que los cursos varían un poco. Todos los cursos tienen laboratorios, que son aplicaciones, y estamos añadiéndole casos de estudio donde, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso quizás Arián pueda ilustrar un poco más el curso de él o Federico, pero el curso de Arián, que es sobre los fondos CDBG y los fondos CDBG mitigación, él explica los programas que existen y cómo se pueden combinar con la acción
comunitaria, la planificación comunitaria, ¿verdad? Y ejemplos de propuesta, pero además de eso tiene unos casos de estudio. En el caso de Federico, él tiene casos de estudio de cuando tú vas a hacer rehabilitación de vivienda en los cascos que están vacíos, ¿verdad? Porque la población se ha ido. Entonces, estrategias para restaurar los aspectos comerciales. Creo que Federico tiene también unos ejemplos de hacer villas, ¿verdad? Que es otra forma de reconstruir los cascos urbanos. Y así sucesivamente, los ejemplos, en el caso de Arián, él visitó 4 estados, buscó propuestas de organizaciones sin fines de lucro y entonces ilustra cómo eso se puede aplicar a Puerto Rico. En Puerto Rico, pues hay unos casos de estudio de organizaciones puertorriqueñas que hacen vivienda asequible, por ejemplo. Eso, otro de los instructores, Ramón Borges, hizo estudios que puede usar esas organizaciones como ejemplo. Así que esto tiene unos niveles, ¿verdad? Esta programación tiene unos niveles de información básica, ¿verdad? Sobre todos estos programas, de laboratorios donde se presenta la evidencia en estas capas de información geográfica que sirven para la preparación de propuestas, porque usted puede ir a nivel de barrio, identificar las personas afectadas. Usted quiere hacer un centro de resiliencia y quiere competir con FEMA, ¿verdad? Por el fondo de FEMA, pues usted tiene que saber cuánta gente está afectado, tiene que saber unas cuestiones técnicas de los pies cuadrados que necesita por centro de resiliencia, etcétera, etcétera. Esa es la información básica que nosotros queremos proveer en estos cursos. Entonces tiene estos ejemplos, ¿verdad? Además de los laboratorios, que es manejar la data y verla visual, presentar los visuales, los mapas, etcétera. Y eso puede ser interactivo con la comunidad. Además de eso, tiene los ejemplos, casos de estudio, que entonces permiten hacer los costos, pues están siendo determinados, ¿verdad? Yo diría que nosotros esperamos que la certificación de 6 cursos esté más o menos alrededor de $2,000. Estamos buscando becas. Confiamos que muchos de los empleadores, tanto municipios como organizaciones sin fines de lucro, financian unas propuestas a distintas agencias que no voy a mencionar para que ayuden con el financiamiento de estos cursos. Y la preferencia de los profesionales es que sean virtuales. Aunque tenemos esta alianza con la Universidad de Arecibo, esto va a estar en línea y usted puede registrarse y tomar los cursos en forma sincrónica, aunque las discusiones van a ser sincronizadas con los instructores y va a haber un calendario de discusiones para los laboratorios y con los instructores. No sé si esto contesta la pregunta, pero... Gracias, Edwin. Creo que para más información que estén pendientes a la página del centro, sí, ¿verdad? Que ustedes van a estar actualizando. Pueden ir al web, sí. Pueden ir al web. Vayan a la página, nos quedan 5 minutos y hay 3 preguntas que son bastante largas, así que Sí. ¿cómo mitigar y ser resilientes con planes y reglamentos, además de políticas públicas que son aprobados o dirigidas sin el aval o con la oposición de sectores de la comunidad? Por ejemplo, RC 2020, mapas de calificación, áreas naturales sensitivas, o sea, el reglamento conjunto del 2020, áreas naturales sensitivas, zonas de oportunidad y otras. Si podemos, vamos a ver quién puede contestar eso en 1 minuto. Nadie. No, yo te decir, los abogados me decían que el derecho es rogado, es decir, no te van a dar, hay que exigir, y entonces yo creo que hay que hacer los planteamientos, sobre todo aquellos reglamentos que uno entienda que vulneran principios, pues hacer los reclamos públicos y denunciarlos. Es decir, yo creo que ahí no queda otra alternativa. Sí, yo quería decirlo, algo parecido, que hay que trabajar con lo que tenemos como regla, no podemos brincarnos lo que son los procedimientos establecidos. No obstante, tenemos siempre la oportunidad de exponer cuando hay necesidad de hacer enmiendas y continuar mejorando nuestros procesos reglamentarios y nuestros procesos de planificación. Eso es lo que tenemos como responsabilidad. Gracias. En el caso del reglamento conjunto 2020 de la JP, nosotros estamos estudiando un recurso en oposición. Nosotros nos opusimos a ese reglamento en el proceso, sin embargo se aprobó, así que hay que seguir dando la lucha porque puede tener impactos nefastos o tendrá impactos nefastos para los municipios, para su autonomía, entre otras cosas. Nos quedan 2 preguntas más de Joel Meléndez. El plan
debe identificar aquellas viviendas que no cuentan con título, esto es un comentario, el plan debe identificar aquellas viviendas que no cuentan con título de propiedad. La queja de muchas personas que FEMA no los ayudó, en principio es un asunto de elegibilidad, donde uno de los pasos es demostrar que la persona es el dueño de esta propiedad. Cuando hablamos de mitigación, ¿los municipios conocen cuántos hogares en su zona geográfica caen bajo esta categoría? Bueno, Ariane, puedo quiere añadir? decir algo, Sí. después yo digo algo. Sí, no sé, ¿verdad? A qué nivel los municipios tienen ese conocimiento, me imagino que varía muchísimo, pero eso es uno de los aspectos que yo mencioné en mi presentación de lo que es la vivienda precaria, ¿no? Eso es una de las características de vivienda precaria y un buen proceso de planificación para la mitigación de riesgos debe incorporar la identificación de todas esas viviendas que están en situaciones de precariedad y entonces, una vez se tiene ese conocimiento, de ahí entonces partir con cuáles son las mejores estrategias que van a ser distintas a los distintos municipios y a las distintas áreas donde estén ubicados. De acuerdo, Ariane, eso es lo que iba a comentar, ¿verdad? No hay homogeneidad en cuanto a qué información, porque cada comunidad, cada municipio es diferente. Ciertamente desde la Liga estamos apoyando proyectos que tienen que ver con identificación de estorbos públicos y esto también ayuda a trabajar asuntos de titularidad, pero falta mucho, mucho por hacer. Así que ciertamente eso es un área de trabajo. Ed Seno tiene la última pregunta, que es una pregunta de 4 preguntas. Yo la voy a leer bien rápido, a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero es que dice, Marisol discutió requisitos de participación ciudadana más alineados a requisitos guías de divulgación. La política actual, incluyendo federal, provee mecanismos para medir y promover participación ciudadana más allá del tradicional checklist. Marisol. Sí, más allá del tradicional checklist, se fomenta el que se hagan estrategias adicionales para atraer a la comunidad al proceso de participación del plan de mitigación. No obstante, en los eventos donde yo tuve la oportunidad de participar, la participación fue muy pobre. Por eso es que hablamos entonces de que hay que buscar estrategias adicionales y quizás fragmentar la información por comunidades en las áreas donde son pertinentes para poder traer ese insumo. No es parte de la evaluación ciertas actividades adicionales, sí es parte de la evaluación el que se trate de hacer actividades adicionales. El resultado pues va a variar de comunidad en comunidad. Gracias, Marisol. La segunda pregunta de él es ¿cuál era la situación predesastre María en términos de planes de mitigación? Voy a leer la segunda porque me parece que puede apoyar. La tercera, ¿por qué el proceso de desarrollo de planes de mitigación fue centralizado desde la JP, desde la Junta de Planificación? ¿Responde a estrategias de solicitud de los grants? ¿Cómo los municipios han ido acoplándose, en especial aquellos con menores recursos de dinero y de personal? ¿Cuál es la explicación de sus porcientos del estatus de los planes? Esta pregunta todavía estoy en la misma pregunta. ¿La JP seleccionó contratistas o fue el municipio quien elabora finalmente el plan por el municipio? Bueno, brevemente, cuando se recibieron los fondos luego de los desastres, se designa la JP como quien va a recibir el grant. En ese punto está correcto y se designa a la Junta de Planificación. La Junta de Planificación hace una solicitud de propuesta y selecciona un contratista y ese contratista entonces es quien está corriendo la mayoría de los planes de Puerto Rico. Los planes, si se está refiriendo a la gráfica de PAI donde están los porcientos, esos porcientos están basados en la información pública que tiene la Junta de Planificación sobre el nivel en que se encuentra cada uno de esos planes. En esa gráfica dice que el 41% fueron completados recientemente y hay otros que están en diferentes niveles. No me fui a la lista de todos los municipios, esa la pueden consultar en la página y ahí pueden incluso descargar los documentos que están actualizados. Y al momento de pasar los huracanes, habían planes que estaban vigentes, habían planes que estaban en proceso de revisión, tanto por consultores contratados directamente por los municipios, como por como fue el caso del municipio de Humacao, que internamente ya el municipio de Humacao tenía su plan en proceso de revisión cuando viene María y entonces Junta de Planificación le da unas instrucciones distintas de que el trámite interno se iba a dejar y que entonces iba a ser la Junta de Planificación con sus contratistas quienes iban a tomar ese plan, lo cual adelantó mucho del volumen de información y de la cantidad de información porque ya el municipio había recorrido un camino y habían otros simple y sencillamente que tenían su plan fuera de vigencia y no estaban dentro del espectro del municipio hacer la revisión. Así que había una variación en cuanto a eso. Fechas específicas y porcentajes, pues habría que irse a hacer el research histórico de cada uno de los municipios. Gracias.
la última pregunta de Ed es para Arián. Dice, Arián, muy buena presentación. ¿Qué sugiere la literatura sobre cómo reducir la brecha entre política actual y la idea de mitigación desde abajo? ¿Cuáles son esas políticas actuales que pudieran mejorarse para tener mitigación, resiliencia ciudadana? Wow, ¿cuánto tiempo tengo? Menos 2 minutos. Ok, bueno, tremenda pregunta. Definitivamente, como mencionó Federico, los planes de mitigación y por supuesto Marisol, los planes de mitigación son una herramienta que todos los municipios deben tener, porque esa herramienta no solamente le permite tener información disponible sobre los riesgos de su municipio, sino también identificar las posibles estrategias y recibir fondos, ¿verdad?, para implementar esas estrategias. Ahora bien, al igual que eso es una herramienta, existen muchas otras herramientas de planificación para mitigación de riesgo. Algunas sí, por supuesto, a nivel municipal, pero muchas otras, desafortunadamente, las mismas comunidades tienen que trabajarlas. Y de nuevo, la mitigación es tanto estructural como no estructural, ¿verdad? Está lo que es política pública y la política pública se impone desde arriba, pero lo que es estructural se puede ir trabajando desde abajo y de igual forma se puede ir combinando ese trabajo estructural con abogacía y, ¿verdad?, trabajo comunitario para modificar la política pública que no sea apropiada o no esté, o, ¿verdad?, que no ayude o no esté poniendo a las comunidades en una posición de ventaja. Así que el trabajo es combinado, tanto a nivel municipal y las regiones superiores, como a nivel de barrio y a nivel comunitario. Y por supuesto, estoy disponible por correo electrónico para seguir la conversación, pero no quiero seguir añadiendo más tiempo aquí. Gracias, Arián. Bueno, con eso concluyen las preguntas. Les comparto que les envié por chat el enlace al informe anual de la Liga de Ciudades para el año 2020. Por favor, lo pueden leer, revisar. También se envió por chat la información de contacto de todos los panelistas. Estamos aquí a sus órdenes. Les recuerdo que el próximo 31 de marzo tenemos el próximo taller del ICAMU. Será sobre inventarios de propiedades baldías y brownfields. Los recursos son CCLR, EPA, la EPA, el Instituto el IPR y el DNRA, el Departamento de Recursos Naturales. Pueden registrarse si visitan nuestras redes. Estamos en Facebook bajo Liga de Ciudades de Puerto Rico, estamos en LinkedIn y estamos en Twitter. Muchas gracias a la SPP y al centro por este taller, así como a los panelistas. Espero que este sea la primera de muchas colaboraciones en pro del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro país. Así que muchas gracias, seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.